Mientras tú estés desempleado, vas a trabajar como perro en esta casa. Esas fueron las palabras exactas que escuché a las 5:49 de la tarde del martes 13 de enero, cuando abrí la puerta sin tocar. La voz del suegro de mi hijo resonaba por toda la casa. Mi hijo estaba de rodillas, con las manos mojadas de cloro, fregando azulejos que ya brillaban. No hubo llanto cuando lo vi, ni gritos. Solo un temblor que tuve que contener. Soy Patricia Morales, tengo 61 años. Me veían como una viejita débil e insignificante. Eso fue su error, porque los últimos 5 meses, mientras ellos me subestimaban, yo había estado recolectando cada evidencia que necesitaba para acabar con ellos. Cerré la puerta sin hacer ruido. Tomé una fotografía desde el pasillo, la número 73, y mientras guardaba mi teléfono en el bolsillo de mi abrigo gris, sentí algo que no había sentido en años, una calma fría, casi peligrosa. En menos de 48 horas, ese hombre entendería que había cometido el peor error de su vida. Lo que vendría después no solo destruiría su reputación en el barrio, sino que le costaría algo mucho más valioso. Pero para que entiendas por qué lo que hice fue absolutamente necesario, necesito llevarte 4 meses atrás, a la llamada telefónica que lo cambió todo. El aire en esa casa olía siempre a lavanda artificial y desesperación. Los azulejos del pasillo reflejaban la luz amarillenta de la tarde como espejos sucios. Podía escuchar el zumbido del refrigerador mezclándose con los gritos desde el baño. La temperatura era sofocante, más de 32 grados, pero yo sentía frío en las manos. Mis dedos temblaban ligeramente cuando apreté el botón de la cámara de mi celular. El sabor metálico del miedo se mezclaba con algo más fuerte, rabia contenida durante 122 días. Mi hijo, Daniel, tenía 36 años. Sus ojos evitaban los míos cuando finalmente me vio parada en el marco de la puerta del baño. Había adelgazado tanto que sus mejillas se hundían como las de un hombre de 60. Su camisa blanca, la que yo le había regalado en su último cumpleaños, tenía manchas de sudor en las axilas. Las rodillas de su pantalón estaban empapadas de agua jabonosa. Sus manos, las mismas manos que yo sostuve el día que nació, estaban rojas y agrietadas por el cloro. «Mamá», susurró. Su voz sonaba rota. «No sabía que venías». No era cierto. Le había enviado un mensaje esa mañana a las 9:23. «Voy a visitarte a las 4 de la tarde. Necesitamos hablar». Él respondió con un simple «Ok», pero ahora entendía por qué no quería que viniera. La vergüenza en sus ojos era tan tangible que casi podía tocarla. El suegro, don Héctor Paredes, tenía 58 años, barriga prominente de cerveza y bigote gris de militar retirado. Vestía una camiseta polo Ralph Lauren azul marino y pantalones de lino beige. En su muñeca derecha, un Rolex que debía costar más de 80,000 pesos. Me miró con la misma expresión con la que mirarías a una cucaracha en tu cocina. «¿Y esta quién es?», dijo, aunque perfectamente sabía quién era yo. «Es mi madre», Daniel respondió sin levantar la mirada del piso. «Ah, la famosa Patricia». Don Héctor sonrió. Era una sonrisa cruel, de esas que no llegan a los ojos. «Bueno, ya que está aquí, puede ver que su hijo está aprendiendo a ganarse el techo que tiene sobre su cabeza. 3 meses desempleado, señora. 3 meses comiendo de mi refrigerador, usando mi luz, mi agua. ¿Usted cree que eso es gratis?». Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. Respiré profundo. 1, 2, 3 veces. La técnica que nos enseñaban en el hospital para mantener la calma frente a pacientes violentos. Sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada. «Tiene razón, don Héctor», dije con voz tranquila. Demasiado tranquila. «Mi hijo debe aprender a valorar lo que tiene. Gracias por enseñarle». Daniel me miró entonces. En sus ojos vi algo peor que vergüenza. Vi derrota. Vi rendición. Vi a un hombre que había dejado de ser mi hijo para convertirse en un sirviente en la casa de su propia esposa. «Daniel, ven un momento», le dije. «No ha terminado», interrumpió don Héctor. «Faltan 2 baños más, y después la cocina.
Tu nuera está preparando la cena y va a necesitar ayuda para lavar los platos. Jessica, mi nuera de 33 años, hija única de don Héctor y doña Marta. No la vi ese día, pero sabía exactamente dónde estaba. En su habitación del segundo piso, probablemente mirando su teléfono, dejando que su padre humillara a mi hijo mientras ella permanecía en silencio. Pero ya llegaré a eso. Solo serán 5 minutos, insistí. Don Héctor me miró fijamente durante 10 segundos que parecieron eternos. Finalmente, hizo un gesto con la mano como si estuviera espantando una mosca. 5 minutos, ni uno más. Daniel se levantó lentamente. Sus rodillas crujieron. Tenía 36 años, pero se movía como un anciano. Lo seguí hasta el pequeño patio trasero, lejos de oídos curiosos. El sol de la tarde nos golpeaba como una bofetada. El olor a tierra seca se mezclaba con el aroma del detergente industrial que impregnaba la ropa de Daniel. ¿Cuánto tiempo llevas así?, le pregunté. Mamá, no es lo que parece. ¿Cuánto tiempo, Daniel? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo, que no lloraba desde que tenía 12 años, estaba a punto de quebrarse frente a mí. Desde que perdí el trabajo, septiembre, don Héctor dijo que mientras no pudiera aportar dinero para la casa, tenía que ganarme la estadía de otra forma. Septiembre. Estábamos en enero, 5 meses, 153 días de humillación. Y yo recién me enteraba. ¿Y Jessica? Daniel miró hacia el piso. El silencio respondió mi pregunta. Ella dice que su papá tiene razón, que no podemos vivir aquí gratis, que es justo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un quiebre ruidoso, fue silencioso, como el hielo agrietándose bajo un peso invisible, porque yo conocía a Daniel desde antes de que naciera. Sentí sus primeras patadas en mi vientre a las 3:14 de la madrugada de un viernes de abril de 1988. Lo amamanté durante 18 meses. Le enseñé a caminar, a leer, a ser un hombre de bien. Le pagué universidad vendiendo empanadas los fines de semana porque su padre nos había abandonado cuando él tenía 7 años. Sacrifiqué 29 años de mi vida para darle un futuro. ¿Y ahora? Ahora estaba de rodillas, fregando pisos, mientras su esposa y su suegro lo trataban como basura. Pero antes de continuar con lo que pasó ese día, necesito que hagas algo por mí. Revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia, porque lo que viene después va a necesitar que estés preparado. Tomé las manos de Daniel entre las mías. Estaban ásperas, con pequeños cortes en los nudillos. Mírame, le dije. Levantó la vista lentamente. ¿Tienes hambre? Asintió casi imperceptiblemente. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Ayer en la noche, doña Marta me dio las sobras del almuerzo. Las sobras. Mi hijo, que yo crié para ser un hombre digno, estaba comiendo sobras como si fuera un perro. Voy a sacarte de aquí, le dije. No puedo, mamá. Jessica está embarazada. De 14 semanas. No puedo irme. El mundo se detuvo. Jessica embarazada. Mi primer nieto. Y mi hijo atrapado en una pesadilla porque no quería abandonar a su hijo por nacer, igual que su padre lo abandonó a él. ¿Ella lo sabe?, pregunté. Sí, se lo dije hace 2 semanas. ¿Y qué dijo? Que eso no cambia nada, que igual tengo que trabajar en la casa hasta que consiga empleo. En ese momento supe 3 cosas con absoluta certeza. Primera, mi hijo jamás saldría de esa casa por su propia voluntad. Segunda, esa familia iba a destruirlo si yo no intervenía. Tercera, tenía exactamente las herramientas necesarias para detenerlos. 34 años trabajando en servicios sociales me habían enseñado algo fundamental. El maltrato deja huellas. Y esas huellas, si las documentas correctamente, se convierten en evidencia. Evidencia que ningún juez puede ignorar. Está bien, le dije finalmente. Quédate aquí. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que confíes en mí. Pase lo que pase en los próximos días, confía en tu madre. Me miró con confusión, pero asintió. Regresé adentro. Don Héctor estaba en la sala, viendo televisión,
con una cerveza Corona en la mano. Eran las 4:47 de la tarde, su tercera cerveza del día, según pude contar por las botellas vacías en la mesa. «Señora Patricia», me llamó sin voltear a verme. «Su hijo es un buen muchacho, pero necesita mano dura. Usted lo malcrió demasiado. Por eso ahora es un bueno para nada». Cada palabra era una puñalada, pero mantuve la sonrisa. «Tiene razón, don Héctor. Quizás fui demasiado blanda con él». «Exactamente. Pero aquí va a aprender. Yo a los 36 años ya tenía 3 negocios. ¿Y su hijo? Nada. Ni siquiera puede mantener a su mujer embarazada». Ahí estaba, la información que necesitaba confirmar. Don Héctor sabía del embarazo, y aún así tenía a Daniel limpiando pisos con químicos tóxicos durante 8 horas diarias. «Bueno, don Héctor, lo dejo descansar. Vuelvo mañana a ver cómo sigue Daniel». «Como guste». Salí de esa casa a las 4:53 de la tarde. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. El cielo tenía ese color naranja enfermizo del atardecer limeño. Subí a mi auto, un Toyota Corolla 2015 con 287,000 kilómetros, regalo de mi hermana cuando se fue a España. Me quedé sentada en el asiento del conductor durante 20 minutos completos, las manos en el volante, la frente apoyada contra el plástico caliente. Y entonces, cuando estuve segura de que nadie podía verme, lloré. Lloré por mi hijo. Lloré por el nieto que venía en camino. Lloré por todos los años que pasé construyendo un futuro que ahora se derrumbaba en esa casa de 2 pisos con jardín y rejas de hierro forjado. Pero después de llorar, hice algo que cambiaría todo. Saqué mi teléfono. Busqué en mis contactos un nombre que no marcaba desde hace 3 años. Doctora Mónica Salazar, jefa de servicios sociales del Hospital Rebagliati, mi ex jefa, mi amiga. El teléfono sonó 4 veces. «¿Patricia? ¿Eres tú? Mónica, necesito tu ayuda y necesito que nadie sepa que hablamos». ¿Sabes qué fue lo peor? Que en ese momento, mientras le explicaba la situación a Mónica, mientras le contaba sobre mi hijo de rodillas y el suegro borracho y la nuera silenciosa, una parte de mí todavía tenía esperanza de que esto se resolviera pacíficamente. Una parte ingenua de mí pensaba que tal vez, si hablaba con Jessica, si le explicaba lo que estaba mal, ella entraría en razón. Pero yo no sabía entonces lo que descubriría 4 días después. No sabía que la crueldad de esa familia era mucho más profunda de lo que imaginaba. Y no sabía que mi hijo llevaba ocultándome secretos que harían que todo lo que había visto hasta ese momento pareciera insignificante. En 11 días, don Héctor Paredes recibiría una visita que nunca olvidaría. En 11 días, la vida de esa familia daría un giro que nadie, absolutamente nadie, vería venir. Pero para entender por qué lo que hice fue justicia y no venganza, necesitas saber cómo llegamos hasta aquí. Necesitas conocer la historia completa. Porque nada de esto comenzó ese martes a las 4:17 de la tarde. En realidad, todo comenzó 6 meses antes, con una llamada telefónica a las 11:34 de la noche de un domingo. Eran las 11:34 de la noche de un domingo, 14 de julio de 2025. Yo estaba en mi apartamento, un pequeño 2 ambientes en el distrito de Breña, que había pagado con 34 años de trabajo como enfermera en el Hospital Rebagliati. Estaba leyendo un libro sobre plantas medicinales cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se acelerara. Daniel. Mi hijo nunca llamaba después de las 10 de la noche. Nunca. Era una regla no escrita entre nosotros desde que se casó hace 4 años. Las llamadas nocturnas significaban emergencias, significaban problemas. ¿Daniel? ¿Qué pasó? Mamá. Su voz sonaba extraña, apagada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mi amor, lo que sea. ¿Tú crees que soy un fracasado? Las palabras me golpearon como una bofetada física. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. ¿De dónde sacas eso? Tú eres ingeniero civil, tienes una familia, una vida. Perdí mi trabajo el viernes pasado, me interrumpió. Me despidieron. Recortes de personal, dijeron.
yo y otros 40 empleados. Después de 6 años en la empresa, salí con una caja de cartón y un cheque de liquidación que apenas cubre 2 meses de gastos. El silencio que siguió era denso, pesado como plomo fundido. ¿Se lo dijiste a Jessica?, pregunté finalmente. Sí, esta tarde. Ella... La voz se le quebró. Ella lloró, mamá. Lloró mucho. Y después llamó a su padre. Ahí estaba, don Héctor. Aunque en ese momento yo no sabía quién era realmente ese hombre. No sabía de lo que era capaz. No sabía que esa llamada telefónica era el comienzo de una pesadilla de 122 días. ¿Y qué dijo su padre? Dijo que no nos preocupáramos, que podíamos mudarnos con ellos temporalmente mientras yo buscaba otro trabajo, que tenían espacio de sobra en su casa, que la familia se ayuda en momentos difíciles. Las palabras sonaban hermosas, generosas. ¿Cómo iba yo a saber que eran una trampa? Eso suena bien, Daniel. Es temporal, ¿verdad? Sí, solo hasta que consiga algo nuevo. 2, 3 meses máximo. Jessica está feliz. Dice que va a poder pasar más tiempo con su mamá. Y yo hice una pausa. Yo solo quiero que esto funcione, mamá. Quiero ser un buen esposo, un buen proveedor. Le di 2,000 pesos esa semana. Eran mis ahorros para arreglar la gotera del techo. Le di otros 3,000 el mes siguiente para que pagara sus deudas antes de mudarse con los suegros. Le di todo lo que tenía porque eso es lo que hacen las madres. Damos, sacrificamos. Entregamos pedazos de nosotras mismas hasta que no queda nada. Pero lo que yo no sabía entonces era que don Héctor no quería ayudar a mi hijo. Quería un sirviente. Quería a alguien a quien controlar, a quien humillar, a quien recordarle todos los días que era menos que nada. ¿Y Jessica? Mi dulce nuera que me llamaba Mamita Patricia y me abrazaba en las cenas familiares. ¿Qué papel jugó ella en todo esto? Esa pregunta me atormentó durante semanas, hasta que descubrí la verdad. Pero ya llegaré a eso. Daniel se mudó a Casa de los Paredes, el 3 de agosto de 2025, un sábado lluvioso de invierno. Yo lo ayudé a empacar. 24 cajas de cartón con toda su vida dentro. Libros de ingeniería, ropa, fotografías de su infancia. El trofeo de fútbol que ganó cuando tenía 15 años. Todo lo que lo hacía ser Daniel estaba guardado en esas cajas. Lo que no empacamos fue su dignidad. Esa la dejó atrás sin darse cuenta. Las primeras 2 semanas fueron normales. Daniel me llamaba cada tercer día. Me contaba que don Héctor era estricto pero justo, que doña Marta cocinaba delicioso, que Jessica estaba contenta de estar cerca de sus padres. Todo sonaba bien, demasiado bien. Después las llamadas se espaciaron. Una vez por semana. Después, cada 10 días. Sus respuestas en WhatsApp se volvieron más cortas. Estoy bien, mamá. Ocupado buscando trabajo. Hablamos después. El 1 de septiembre cumplí 61 años. Daniel no vino a mi apartamento como siempre hacía. Me envió un mensaje a las 7:15 de la mañana. «Feliz cumpleaños, mamá. Lo siento, no puedo ir hoy. Don Héctor necesita ayuda con unas reparaciones en la casa. Te compenso pronto. Te quiero». Me senté sola en mi mesa de cocina. Había preparado mi comida favorita, seco de res con frijoles y arroz. Compré un pequeño pastel de chocolate en la panadería de la esquina. Puse 2 platos, uno para mí, uno vacío frente a la silla donde Daniel solía sentarse cuando venía a visitarme. Comí mirando esa silla vacía, y algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue rabia todavía, fue algo más frío. Fue la semilla de lo que vendría después. Llamé a Jessica ese día, a las 3:42 de la tarde. Ella respondió al 5.º timbre. «Mamita Patricia, disculpe, estaba ocupada». «Jessica, mi amor, solo quería saber cómo están. Daniel me dijo que no puede venir hoy». «Ay, sí. Papi necesita que arregle unas cosas en el garaje. Ya sabe cómo es. Siempre encuentra algo que hacer». Se rió. Una risa ligera, despreocupada. Como si fuera lo más normal del mundo que mi hijo trabajara en vez de celebrar el cumpleaños de su madre. ¿Puedo hablar con él un momento? Está abajo con papi. Déjeme ver si puedo. No importa, la interrumpí. Dile que lo quiero y que estoy aquí cuando me necesite. Claro, mamita, lo haré.
Colgó. Daniel nunca me devolvió la llamada ese día. Pero lo que yo no sabía era que en ese preciso momento, mientras Jessica me decía que Daniel estaba arreglando cosas en el garaje, mi hijo estaba de rodillas en el patio trasero, limpiando el sistema de drenaje con sus propias manos, sin guantes, sin protección, mientras don Héctor lo supervisaba con los brazos cruzados, gritándole que lo hiciera más rápido. Me enteré de eso 3 meses después, cuando finalmente vi las fotografías. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Septiembre pasó. Octubre llegó con sus vientos fríos y su humedad pegajosa. Daniel conseguía entrevistas de trabajo, pero ninguna se concretaba. El mercado estaba difícil, me decía. La economía estaba mal. Pronto conseguiría algo. En noviembre dejé de creerle. Fue el 17 de noviembre, un viernes por la tarde, cuando decidí visitarlo sin avisar. Llegué a la casa de los Paredes a las 4:28. Toqué el timbre. Doña Marta abrió la puerta. Era una mujer de 56 años, baja, robusta, con el cabello teñido de rubio y una permanente que le hacía parecer una muñeca de porcelana vieja. «¿Patricia? ¡Qué sorpresa!». No sonrió. No me invitó a pasar inmediatamente. Se quedó parada en el umbral, bloqueando la entrada. «Vine a ver a Daniel. ¿Está en casa?». «Está descansando. Ha tenido una semana difícil. Solo serán unos minutos». Dudó. Por un segundo pensé que me cerraría la puerta en la cara, pero finalmente se hizo a un lado. «Está en el cuarto del fondo, el que da al patio». Caminé por el pasillo. La casa olía a limpiador de pinos y algo más. Algo que no pude identificar entonces. Ahora sé que era el olor del miedo, el olor de alguien viviendo en tensión constante. Toqué la puerta del cuarto. Nadie respondió. Toqué otra vez. «¿Daniel?». «Mamá». Su voz sonaba ahogada. «Espera un momento». Escuché movimiento adentro. Algo cayó al piso, pasos apresurados. Finalmente abrió la puerta. Lo que vi me dejó helada. Daniel había perdido peso, mucho peso. Sus pómulos sobresalían como los de un enfermo. Tenía ojeras profundas, moradas, como moretones bajo los ojos. Su camisa estaba arrugada. Sus pies estaban descalzos y noté algo que me hizo contener el aliento. Sus uñas estaban negras en las puntas, sucias de tierra o grasa. Mi hijo, que siempre fue meticuloso con su higiene, parecía un indigente. «Mi amor, ¿qué te pasó?». «Nada, mamá. Estoy bien». «No estás bien. Mírate». «Solo estoy cansado. Buscar trabajo es agotador». Mentira. Lo supe inmediatamente. Una madre siempre sabe cuándo su hijo está mintiendo. «¿Puedo entrar?». Miró hacia atrás, nervioso, como si esperara que alguien más estuviera en el cuarto. «No es buen momento, mamá. La casa está desordenada y...». «Daniel Morales, soy tu madre. Voy a entrar». Lo empujé suavemente y entré al cuarto. Lo que vi me quitó el aliento. No era un cuarto, era un depósito. Cajas apiladas contra las paredes, herramientas de jardinería en un rincón, productos de limpieza en repisas improvisadas, y en medio de todo eso, un colchón individual en el piso, sin base, sin sábanas decentes, solo una cobija delgada y una almohada amarillenta. «¿Aquí duermes?». Daniel no respondió. «¿Dónde está Jessica?». «En su cuarto, el de arriba». «Ella...». Se detuvo. «¿Ella qué?». «Ella necesita su espacio. El doctor dijo que el estrés no es bueno para el embarazo. Y yo ronco. Entonces es mejor que durmamos separados por ahora». Cada palabra era una excusa. Cada excusa era una mentira que mi hijo se contaba a sí mismo para no enfrentar la verdad. Su esposa lo había relegado a un cuarto de servicio mientras ella dormía cómoda en el segundo piso. Su esposa, la madre de su hijo por nacer, lo trataba como un empleado, como algo menos que un esposo. Y lo peor es que Daniel lo aceptaba, lo normalizaba, lo justificaba. Fue en ese momento, parada en ese cuarto miserable que olía a humedad y cloro, cuando tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruían a mi hijo. No iba a permitir que esa familia lo convirtiera en su esclavo. Pero tenía que ser inteligente.
34 años en el sistema de salud me habían enseñado que las acusaciones sin pruebas no servían de nada. Necesitaba evidencia. Necesitaba documentación. Necesitaba construir un caso tan sólido que ningún juez, ninguna autoridad pudiera ignorarlo. Así que empecé a visitarlos más seguido. Una vez por semana, después 2 veces por semana. Siempre con excusas diferentes. Pasaba por el barrio. Traje comida para Daniel. Quería ver cómo estaba Jessica con el embarazo. Y en cada visita tomaba fotografías, no de manera obvia. Un clic discreto con el celular en el bolsillo. Una foto del cuarto de Daniel. Una foto de las herramientas de limpieza. Una foto de mi hijo con las manos agrietadas. 73 fotografías en 5 meses. 73 evidencias de maltrato. ¿Sabes cuándo supe que esto no terminaría bien? Fue el 23 de diciembre. 2 días antes de Navidad. Daniel me llamó a las 6:17 de la tarde. «Mamá, no voy a poder ir a cenar el 24». «¿Por qué no?» «Los Paredes celebran en familia, y Jessica quiere que pase la Navidad aquí, con ellos». «Daniel, llevamos 36 años cenando juntos en Nochebuena, desde que naciste, cada año, sin excepción». «Lo sé, mamá, lo siento, pero ahora tengo otra familia, tengo que estar con mi esposa». Otra familia. Como si yo hubiera dejado de ser su familia. Como si todos esos años, todas esas Navidades, todos esos sacrificios ya no significaran nada. «Está bien», dije con voz calmada, «disfruta tu cena». Colgué antes de que pudiera escucharme llorar. Pasé la Nochebuena sola. Preparé pavo, ensalada rusa, pan de jamón, todos los platos que Daniel amaba. Puse la mesa para 2 personas, igual que en mi cumpleaños. Un plato para mí, uno vacío frente a su silla. Y mientras comía sola, mirando esa silla vacía por segunda vez ese año, algo dentro de mí se endureció definitivamente. Ya no era tristeza, ya no era decepción, era determinación fría, metálica, inquebrantable. Le di 34 años de mi vida a ese niño. Le di mis noches en vela cuando tenía fiebre. Le di mis ahorros cuando necesitaba útiles escolares. Le di mi juventud vendiendo empanadas para pagar su universidad. Le di todo. Y ahora esa familia me había quitado hasta las Navidades. Pero lo que ellos no sabían era que cada fotografía, cada visita, cada observación silenciosa, estaba construyendo algo más grande que su crueldad. Estaba construyendo justicia. Al día siguiente, 25 de diciembre a las 10:47 de la mañana, llamé otra vez a la doctora Mónica Salazar. «Patricia, feliz Navidad». «Mónica, ¿recuerdas el caso que te comenté hace 2 meses? ¿Tu hijo?» «Sí. Necesito que me expliques exactamente qué documentación necesito para presentar una denuncia formal por maltrato psicológico y explotación laboral». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Patricia, ¿estás segura? Una denuncia así puede destruir a una familia. Ellos ya destruyeron a mi hijo. Yo solo voy a documentarlo». Y así comenzó la verdadera cuenta regresiva. Porque ese día, 25 de diciembre de 2025, tomé la decisión de que don Héctor Paredes y su familia iban a pagar por cada humillación, por cada insulto, por cada día que trataron a mi hijo como basura. Solo faltaban 20 días para el 14 de enero, para el día en que todo cambiaría. Pero antes de llegar ahí, todavía tenía mucho trabajo que hacer. Entre el 25 de diciembre y el 14 de enero pasaron 20 días que se sintieron como 20 años. 20 días en los que me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Una detective silenciosa en la vida de mi propio hijo. Una espía documentando el maltrato que él mismo no quería reconocer. El 28 de diciembre, 3 días después de Navidad, llegué a casa de los Paredes a las 2:13 de la tarde. Llevaba una olla con estofado de pollo, mi excusa perfecta. Toqué el timbre. Esta vez fue don Héctor quien abrió. «Señora Patricia». No dijo «pase», no sonrió. Solo me miró con esos ojos grises y fríos que parecían evaluar cuánto valía cada persona que tenía frente a él. «Don Héctor, traje comida para Daniel. Sé que a Jessica no le gusta cocinar mucho y pensé que...»
Jessica cocina perfectamente, pero si ya trajo eso, déjelo en la cocina. Me hizo a un lado para dejarme pasar. El olor a lavanda artificial era más fuerte ese día, casi nauseabundo. Caminé hacia la cocina. Daniel estaba ahí lavando platos. Eran las 2:15 de la tarde. Los platos del almuerzo. Había por lo menos 30 piezas apiladas en el escurridor. Daniel. Se volteó sobresaltado. Tenía las manos hundidas en agua jabonosa hasta los codos. Mamá, no sabía que venías. Traje estofado. ¿Ya comiste? Miró hacia el pasillo antes de responder, como si necesitara permiso para hablar. Sí, comí. Mentira número 4 desde septiembre. Lo supe porque en el bote de basura, apenas cubierto por una servilleta de papel, vi un plato desechable con sobras de arroz blanco. Solo arroz, nada más. ¿Dónde está Jessica?, pregunté. Arriba, descansando. El embarazo la tiene cansada. Jessica tenía 12 semanas de embarazo, el primer trimestre. Sí, era normal estar cansada. Pero no era normal estar descansando mientras tu esposo lavaba los platos de 4 personas solo. Puse la olla en la estufa, me acerqué al fregadero. Tomé las manos de Daniel y las saqué del agua. Lo que vi me hizo apretar los dientes para no gritar. Sus manos estaban destrozadas. La piel de las palmas estaba hinchada, roja, con pequeñas grietas en los nudillos. Había una ampolla abierta en el pulgar derecho. Las uñas tenían el borde negro, como si el cloro las hubiera quemado desde adentro. Daniel, tus manos. Están bien, mamá. Es solo que he estado ayudando mucho con la limpieza. Ayudando. Esa palabra otra vez. Como si fuera su elección, como si no fuera obligatorio. Saqué mi teléfono. Tomé una foto de sus manos. Él trató de apartarse. Mamá, ¿qué haces? Documentando, para que cuando vayas al médico tengan registro de cómo empezó la irritación. Era una mentira piadosa, pero funcionó. Daniela sintió, creyéndome. Esa fue la foto número 74. La primera de enero. ¿Has conseguido entrevistas?, pregunté mientras guardaba el teléfono. 2 la semana pasada. Ninguna funcionó. Dijeron que estoy sobrecalificado para el puesto, o que no tengo suficiente experiencia, o que el presupuesto se redujo. Siempre hay una razón. ¿Y don Héctor? ¿Te ayuda con contactos? Daniel soltó una risa amarga, breve, sin humor. Don Héctor dice que los contactos se ganan con esfuerzo, que él no va a hacer el trabajo por mí, que a mi edad él ya tenía 3 negocios propios sin ayuda de nadie. Ahí estaba otra vez. Esa frase. A mi edad, yo ya... Como si el éxito de don Héctor fuera la medida contra la cual todos debían compararse. Como si fracasar en ser exactamente como él fuera un pecado imperdonable. Daniel, dije con voz baja, ¿eres feliz aquí? La pregunta lo tomó desprevenido. Abrió la boca. La cerró. Miró hacia el pasillo otra vez. Y en ese silencio, en esa incapacidad de responder algo tan simple, tuve mi respuesta. Tengo que terminar los platos. Fue todo lo que dijo. Subí al segundo piso sin pedir permiso. Necesitaba ver a Jessica. Necesitaba entender cómo una mujer podía ver a su esposo así y no hacer nada. Su puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. ¿Jessica? Adelante, mamita. Entró al cuarto. Jessica estaba recostada en una cama king size con dosel y sábanas de algodón egipcio color lavanda. Tenía el teléfono en la mano. En la pantalla reconocí TikTok. Estaba viendo videos, riendo. Mamita Patricia, qué sorpresa. Vine a traer comida y quería saber cómo estabas. Daniel me dijo que estás muy cansada. Ay, sí, este embarazo me está matando. Hizo un puchero. No puedo hacer nada, todo me agota. Pero podía pasar horas en su teléfono. Podía reírse con videos. Podía estar cómoda en su cama mientras su esposo lavaba platos con las manos destrozadas. ¿Cómo va Daniel con la búsqueda de trabajo? Jessica suspiró dramáticamente. Mal, muy mal. Ya van 5 meses y nada. Papi está empezando a perder la paciencia. Dice que Daniel no se está esforzando lo suficiente. ¿Tu papá conoce a alguien que pueda ayudarlo?
Papi dice que si Daniel quiere trabajo, que lo busque como todos. Que los favores hay que ganárselos. Cada palabra era un eco de don Héctor. Como si Jessica ya no pensara por sí misma. Como si solo repitiera lo que su padre le decía. Jessica, ¿tú amas a Daniel? La pregunta la hizo parpadear. Por un segundo, vi confusión genuina en sus ojos. Como si nunca se hubiera preguntado eso. Claro que sí, mamita. Es el padre de mi bebé. Pero no dijo, es mi esposo. No dijo, es el amor de mi vida. Solo lo definió por su función. Padre de su bebé. Como si eso fuera lo único que importaba. Me fui de esa casa a las 3:41 de la tarde con el corazón más pesado que cuando llegué. Porque ahora entendía algo fundamental. Jessica no era una víctima de su padre. Era su cómplice. Tal vez no activa, pero su silencio, su indiferencia, su incapacidad de defender a su esposo, la convertían en parte del problema. El 4 de enero recibí un mensaje de Daniel a las 7:52 de la noche. Mamá, tengo buenas noticias. Don Héctor me consiguió una entrevista con un amigo suyo que tiene una constructora. Es para el lunes. Dice que si me va bien, podría empezar en 2 semanas. Mi corazón dio un salto. ¿Podía ser? ¿Finalmente don Héctor iba a ayudar? Eso es maravilloso, mi amor. Sabía que todo iba a mejorar. Sí. Don Héctor me dijo esta tarde. Me dijo que aprecia el esfuerzo que he estado haciendo en la casa. Que nota que estoy comprometido. Que por eso va a recomendarme con su amigo. Tal vez me había equivocado. Tal vez don Héctor no era tan malo. Tal vez solo tenía métodos anticuados de enseñanza. Tal vez... El lunes 6 de enero, Daniel fue a la entrevista. Salió de casa a las 8:23 de la mañana. Llevaba el único traje que tenía, planchado, con camisa blanca que Jessica le había prestado. Me envió una foto antes de salir. Se veía esperanzado. Se veía como el Daniel que yo recordaba. A las 11:47 de la mañana recibí su llamada. Mamá. Su voz sonaba rota, completamente destruida. ¿Qué pasó? No hay trabajo. Nunca hubo trabajo. El amigo de don Héctor ni siquiera tiene una constructora. Tiene una ferretería. Me hizo esperar 2 horas en la recepción. Y cuando finalmente me atendió, me dijo que don Héctor lo había llamado solo para hacerme un favor. Que no había vacantes. Que no había nada. El mundo se detuvo. ¿Don Héctor sabía que no había vacantes? No lo sé, mamá. No lo sé. Pero yo sí lo sabía. Lo supe en ese instante. Don Héctor lo sabía. Lo mandó a esa entrevista falsa para darle esperanza, para hacerlo creer que las cosas mejorarían, para después quitarle esa esperanza y hundirlo más profundo en la desesperación. Eso no era crueldad accidental, eso era crueldad deliberada, calculada, diseñada para destruir. Villain Escalation, etapa 3. Frieza absoluta ante el sufrimiento ajeno. Ven a mi casa, le dije. Ahora. No puedo. Don Héctor quiere que lave los autos antes del almuerzo. Los 3 autos. El de él, el de doña Marta y el de Jessica. Daniel, tengo que irme, mamá. Colgó. Conduje hasta la casa de los Paredes. Llegué a las 12:34. Daniel estaba en la entrada, con una manguera en una mano y una esponja en la otra. Estaba lavando un Mercedes-Benz plateado, el auto de don Héctor. El Rolex de 80,000 pesos estaba estacionado frente a un garaje con 3 espacios. Don Héctor estaba sentado en una silla de plástico en el garaje, tomando cerveza, supervisando. Señora Patricia, qué casualidad. Justo le estaba enseñando a su hijo el valor del trabajo honesto. Me acerqué. Sonreí. Esa sonrisa que había perfeccionado en semanas. Qué amable de su parte, don Héctor. Qué amable darle esperanza para después quitársela. Su expresión no cambió. Ni una pizca de culpa, ni un destello de vergüenza. Solo me miró con esos ojos fríos y se encogió de hombros. La vida es dura, señora. Mejor que aprenda ahora. En ese momento, parada bajo el sol de mediodía que me quemaba la nuca, mirando a ese hombre que tomaba cerveza mientras mi hijo trabajaba como esclavo, supe que ya no había vuelta atrás. No habría reconciliación. No habría entendimiento. Solo habría justicia. Y yo iba a asegurarme de que la recibiera.
A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Tomé una foto de Daniel lavando el auto. Foto 75. Tomé una foto de don Héctor con su cerveza, supervisando. Foto 76. Tomé una foto del Rolex estacionado, reluciente, mientras mi hijo estaba empapado y agotado. Foto 77. Solo faltaban 8 días para el 14 de enero. 8 días para que don Héctor descubriera que había subestimado completamente a la viejita insignificante que sonreía mientras tomaba fotos. Pero antes de ese día, todavía quedaba una revelación. Una que lo cambiaría todo. Una que me haría entender que lo que yo había visto hasta ese momento era solo la superficie de algo mucho más oscuro. ¿Qué fue lo que descubrí el 10 de enero? ¿Qué secreto guardaba esa familia que hizo que mi determinación se convirtiera en urgencia absoluta? Ya llegaré a eso. Pero primero, necesitas entender lo que pasó el 8 de enero, el día en que Daniel finalmente se quebró. El 8 de enero de 2026, a las 9:17 de la noche, recibí una llamada que me heló la sangre. No era de Daniel, era de un número desconocido. ¿Señora Patricia Morales? Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Ramírez, de la Clínica San Gabriel. Su hijo Daniel está aquí. Está bien, pero sufrió un desmayo y... No escuché el resto. Ya estaba buscando mis llaves, mi cartera, corriendo hacia la puerta. Llegué a la clínica a las 9:53. Daniel estaba en una camilla en urgencias, con una vía intravenosa en el brazo izquierdo. Se veía pequeño, frágil, como un niño enfermo. ¿Qué pasó?, pregunté al doctor. Deshidratación severa, desnutrición, agotamiento extremo. Su hijo me dice que ha estado trabajando mucho y olvidó comer y beber agua suficiente. El doctor me miró con ojos que lo habían visto todo. Señora, con todo respeto, su hijo tiene síntomas compatibles con estrés crónico. Su presión arterial es preocupante para su edad. Me acerqué a Daniel. Tomé su mano, la mano que tenía libre, sin la vía. ¿Dónde está Jessica? En la casa. No quise preocuparla, el bebé, ya sabes. Daniel, te desmayaste. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Miró hacia el techo, calculando. Ayer en la noche, creo, había sobras de pollo. Ayer. Habían pasado más de 24 horas y mi hijo no había comido nada sólido. ¿Y hoy? Hoy hubo mucho que hacer. Don Héctor está preparando la casa para una cena el sábado. Invitó a unos amigos. Necesitaba que limpiara toda la casa de arriba a abajo. 3 pisos, yo solo. Empecé a las 6:30 de la mañana y... Se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me sentí mareado cuando estaba limpiando las ventanas del 3er piso. Caí. No me rompí nada. Pero no podía levantarme. Me quedé ahí tirado durante 20 minutos hasta que pude llamar a un taxi. ¿Jessica no te ayudó? Ella estaba en el spa con su mamá. Tratamiento prenatal. Don Héctor estaba en el trabajo. Mi hijo se había desmayado, solo, en el 3er piso de una casa, y nadie estaba ahí para ayudarlo. Nadie. «Te vienes conmigo esta noche», dije. «No puedo, mamá. La cena es mañana. Si no termino la limpieza, don Héctor. Me importa un carajo, don Héctor». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Daniel me miró con los ojos muy abiertos. En 36 años, nunca me había escuchado decir una grosería. «Mamá, te vienes conmigo y mañana yo hablo con don Héctor». Pero no lo hice, porque a las 10:47 de la noche, cuando el doctor dio de alta a Daniel, mi hijo me suplicó que no causara problemas. «Solo faltan unas semanas más, mamá. Tengo una entrevista el viernes que se ve prometedora. Si consigo ese trabajo, podré sacar a Jessica de ahí y buscar nuestro propio lugar. Pero si tú confrontas a don Héctor ahora, todo se va a poner peor. Por favor, confía en mí. ¿Cómo le dices que no a tu hijo cuando te mira con ojos que te ruegan? ¿Cómo le dices que las cosas no van a mejorar cuando él todavía tiene esa chispa de esperanza? No pude. Lo llevé de vuelta a casa de los Paredes a las 11:23 de la noche. Don Héctor abrió la puerta. Estaba en pijama, pantalón de algodón y camiseta gris. ¿Dónde estaba?
Tiene que terminar la limpieza temprano mañana. Ni un ¿estás bien? Ni un ¿qué pasó? Solo preocupación por la limpieza. Respiré profundo. 1, 2, 3 veces. Daniel tuvo un problema de salud. Necesita descansar esta noche. Descansará cuando termine su trabajo. Así funciona el mundo real, señora Patricia. Sonreí. Esa sonrisa fría que ya era parte de mí. Por supuesto, don Héctor. Tiene toda la razón. Pero mientras conducía de vuelta a mi apartamento, tomé una decisión. No iba a esperar más. No iba a darle a Daniel tiempo para otra falsa esperanza. No iba a permitir que esa familia lo matara lentamente. Al día siguiente, 9 de enero, era sábado. El día de la famosa cena. Don Héctor había invitado a 6 parejas. Amigos de su club de negocios. Gente importante, me dijo Jessica cuando llamé a las 3:12 de la tarde para preguntar cómo estaba Daniel. Papi está emocionado. Hace meses que planeó esta cena. Va a ser elegante, tenemos catering, vino importado, todo. ¿Y Daniel? Está ayudando con los preparativos. Ya sabes cómo es, papi. Quiere que todo sea perfecto. Decidí aparecer. Sin invitación, sin avisar. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo era esa cena elegante que requería que mi hijo casi muriera limpiando para prepararla. Llegué a las 7:43 de la noche. Había 4 autos estacionados afuera. Un BMW, un Audi, otro Mercedes, un Lexus. Calculé mentalmente. Solo en autos había más de 2 millones de pesos estacionados frente a esa casa. Toqué el timbre. Doña Marta abrió. Llevaba un vestido de cóctel color azul marino, aretes de perlas, maquillaje profesional. Patricia, no sabía que venías. No me invitaron, pero vine a ver a Daniel, solo un momento. Dudó, pero escuchó risas desde el comedor y no quería hacer una escena. Está en la cocina, puedes pasar. Caminé por el pasillo. La casa estaba impecable. Los pisos brillaban. Las ventanas no tenían ni una huella. El aire olía a velas caras de vainilla y canela. Desde el comedor, escuché conversaciones animadas, copas chocando, música suave de jazz. Entré a la cocina. Daniel estaba de pie junto al fregadero, vestido con pantalón negro y camisa blanca, como un mesero. Estaba lavando copas. Había por lo menos 40 copas sucias apiladas. Sus manos temblaban ligeramente mientras fregaba. Daniel se volteó. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No era tristeza, no era vergüenza, era ausencia, como si algo dentro de él se hubiera apagado definitivamente. «Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a ver cómo estabas después de ayer. Estoy bien, solo ocupado». En ese momento, don Héctor entró a la cocina. Llevaba un traje gris oscuro, corbata de seda, zapatos lustrados. En su mano, una copa de vino tinto que probablemente costaba más de 500 pesos. «Daniel, necesitamos más hielo, y las entradas están tardando. Apúrate». Me ignoró completamente, como si yo fuera invisible, como si fuera parte del mobiliario. «Buenas noches, don Héctor», dije con voz suave. Se volteó. Me miró como si acabara de notar mi presencia. «Señora Patricia, no sabía que estaba invitada». «No lo estoy. Vine a ver a mi hijo». «Bueno, está ocupado. Como puede ver, tenemos invitados. Tal vez pueda visitarlo otro día cuando no estemos en medio de un evento». Villain Escalation. Etapa 4. Humillación con testigos. Porque en ese momento, 3 de los invitados entraron a la cocina. 2 hombres y una mujer. Los 3 vestidos elegantemente. Los 3 con copas de vino en las manos. «Héctor, necesitamos un sacacorchos para...» «Oh, disculpa, no sabíamos que estabas ocupado», dijo uno de los hombres. No, pasen. Solo estaba supervisando a Daniel». Don Héctor hizo un gesto hacia mi hijo como si fuera parte del staff. «Este es el esposo de mi hija. Está viviendo con nosotros temporalmente mientras busca trabajo. Decidió ayudar con la cena esta noche. ¿Verdad, Daniel?» No era una pregunta. Era una afirmación disfrazada de pregunta. Una trampa. Daniel asintió sin decir palabra. «Qué generoso de tu parte, Héctor, ayudar a tu yerno».
dijo la mujer, pero en su tono había algo más. Lástima. O tal vez desdén apenas disfrazado. Así es. La familia se ayuda. Aunque bueno, hay límites. Uno no puede vivir de caridad para siempre, ¿verdad? Don Héctor se rió. Los invitados se rieron con él. Daniel miraba el piso. Y yo mantuve la sonrisa. Mantuve la compostura. No grité, no lloré, no hice una escena, pero por dentro algo se cristalizó, algo frío y duro como diamante, porque don Héctor acababa de humillar a mi hijo frente a extraños. Acababa de exhibirlo como un fracasado, como alguien que vivía de caridad, y lo hizo con una sonrisa. Cold Rage Technique, completa, absoluta. Con permiso, dije con voz calmada. Los dejo disfrutar su cena. Salí de la cocina, salí de la casa, subí a mi auto, y me quedé ahí sentada durante 10 minutos, mirando por la ventana. A las 8:17 vi a través de las ventanas del comedor a los invitados sentados en una mesa larga. Vi copas de vino, vi platos elegantes, vi risas y conversaciones animadas. Y en la cocina, apenas visible desde mi ángulo, vi a Daniel, solo, de pie, lavando platos. Saqué mi teléfono, tomé una foto de la escena completa. Los autos caros afuera, la casa iluminada, los invitados celebrando y mi hijo trabajando en las sombras. Foto 78. A las 9:34 de la noche vi algo que me partió el corazón. Los invitados empezaron a irse. Vi cómo don Héctor los despedía en la puerta con abrazos y risas. Vi cómo uno de los hombres le palmeaba la espalda y decía algo que hizo que don Héctor se riera a carcajadas. Y después, cuando el último auto se fue, vi a través de la ventana de la cocina cómo don Héctor entraba y le decía algo a Daniel. No pude escuchar las palabras, pero vi la expresión de mi hijo. Vi cómo sus hombros se hundían más. Vi cómo asentía. Vi cómo regresaba al fregadero. Al día siguiente, 10 de enero, domingo, llamé a Daniel a las 10:23 de la mañana. ¿Cómo te sientes? Cansado. La cena terminó a las 2 de la mañana. Después tuve que limpiar todo. Me fui a dormir a las 4. 4 de la mañana. Mi hijo había trabajado 21 horas seguidas, 2 días después de desmayarse por agotamiento. Daniel, esto tiene que parar. Ya falta poco, mamá. La entrevista del viernes se ve bien. Solo unos días más. False Resolution número 2. Otra esperanza falsa. Otro, solo un poco más. Otro engaño que Daniel se contaba a sí mismo porque la verdad era demasiado dolorosa. Ven a almorzar conmigo hoy, por favor. No puedo. Don Héctor quiere que arregle unas cosas en el jardín. ¿Un domingo? Los domingos la casa necesita mantenimiento, mamá. Es normal. Nada de eso era normal. Nada. Pero en ese momento, mientras hablaba con mi hijo que había normalizado completamente su abuso, sonó mi timbre. Colgué con Daniel prometiendo que nos veríamos pronto. Abrí la puerta. Era mi vecina, la señora Ortega, una mujer de 68 años que vivía en el apartamento 304. Patricia, perdona que moleste, pero acabo de ver algo que creo que debes saber. ¿Qué cosa? Estaba en el mall esta mañana, en el Jockey Plaza. Vi a tu nuera, Jessica. Estaba con su mamá. Comprando ropa en esa tienda cara. ¿Cómo se llama? Sara. No, no era Sara. Era una más cara. Baby Dior. Baby Dior. Ropa de bebé que costaba entre 800 y 2,000 pesos por pieza. ¿Estás segura? Completamente. Me acerqué a saludarla. Ella apenas me reconoció. Pero las vi. Compraron 4 bolsas, grandes, llenas. Calculé mentalmente. 4 bolsas de Baby Dior. Probablemente entre 12,000 y 20,000 pesos. Mientras mi hijo comía sobras. Mientras mi hijo trabajaba 20 horas diarias. Mientras don Héctor decía que el dinero estaba ajustado y por eso Daniel tenía que ganarse su estadía. Wealth Contrast Coding. Expuesto completamente. Gracias por decirme, señora Ortega. Cerré la puerta. Me senté en mi sofá. Y en ese momento, algo cambió definitivamente en mi plan. Ya no iba a esperar. Ya no iba a recolectar más evidencia. Ya no iba a darle a esa familia más tiempo para destruir a mi hijo.
Solo faltaban 4 días para el martes 14 de enero. 4 días para el momento que cambiaría todo. Pero primero necesitaba hacer una llamada. A las 11:47 de la mañana del domingo 10 de enero, marqué el número de la doctora Mónica Salazar. Patricia. Mónica, necesito que actives todo, ahora. No puedo esperar más. Hubo un silencio largo. ¿Estás absolutamente segura? Una vez que esto empiece, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Él casi muere el jueves. Lo humillaron públicamente el sábado. Y hoy están gastando miles en ropa mientras él come sobras. Estoy segura. Está bien, te llamo en 2 horas con el plan. Colgué. Miré por la ventana de mi apartamento. El cielo estaba gris, nublado, como si fuera a llover. Y sentí algo que no había sentido en meses. No era esperanza, no era alivio, era determinación pura, cristalizada, inquebrantable. En 4 días, don Héctor Paredes iba a descubrir qué pasa cuando subestimas a una madre que pasó 34 años documentando casos de abuso para el sistema de salud. En 4 días, esa familia iba a entender que el maltrato siempre, siempre tiene consecuencias. Pero lo que yo no sabía todavía era que el martes no solo sería el día del confronto. Sería el día en que todo explotaría de una manera que ni yo misma había anticipado. Porque había algo más. Algo que estaba a punto de descubrir. Algo que haría que todo lo anterior pareciera insignificante. ¿Qué pasó el martes 14 de enero cuando regresé a esa casa? ¿Qué fue lo que vi que hizo que mi plan cambiara completamente? La llamada de Mónica llegó a la 1:47 de la tarde. Patricia, las fotos son suficientes para abrir una investigación por explotación laboral. Pero necesitamos prueba de que el maltrato es sistemático e intencional. ¿Tienes algo que demuestre premeditación? ¿Qué tipo de evidencia? Mensajes de texto, correos, grabaciones. Cualquier cosa que demuestre que planificó usar a tu hijo como mano de obra gratuita desde el principio. Colgué. Tenía 78 fotografías, pero no prueba de premeditación. Hasta que recordé algo. Don Héctor le hizo firmar un documento a Daniel cuando se mudó. A las 3:12 del domingo 10 de enero llamé a Daniel. ¿Recuerdas el papel que firmaste cuando te mudaste? Sí, eran cosas básicas. Don Héctor dijo que era estándar. ¿Tienes una copia? Creo que hay una en mi cuarto. ¿Por qué, mamá? Necesito que me la consigas. Es importante. La busco esta noche. Te la llevo mañana. El lunes 11 de enero. Daniel llegó a las 7:34, con 3 hojas dobladas. Aquí está, pero tienes que devolverla. La escaneo y te la devuelvo. Empecé a leer. El documento se titulaba Acuerdo de Convivencia Temporal, Familia Paredes Morales. Cláusula 3. Daniel Morales se compromete a realizar labores de mantenimiento del hogar, incluyendo limpieza general, lavado de vehículos, jardinería, reparaciones menores. Cláusula 7. En caso de no conseguir empleo en 90 días, Daniel incrementará su contribución en labores del hogar a un mínimo de 8 horas diarias. Cláusula 12. Daniel Morales renuncia a cualquier reclamo de compensación económica. Y cláusula 15. Este acuerdo tendrá una duración mínima de 6 meses, renovable automáticamente cada 3 meses. Don Héctor había planeado desde el principio mantener a mi hijo trabajando gratis durante al menos medio año. Y la cláusula 7 establecía 8 horas diarias si no conseguía trabajo. Pero don Héctor había saboteado sus oportunidades. Todo calculado. Mamá, ¿por qué lloras? Daniel, ¿leíste esto antes de firmarlo? Sí, rápido. Don Héctor dijo que era formalidad. Jessica dijo que era normal. Este documento es ilegal. Es explotación laboral disfrazada de acuerdo familiar. Yo firmé voluntariamente. Firmaste bajo coerción. Acabas de perder tu trabajo. Tenías una esposa embarazada. No tenías opciones. Daniel hundió su cara en sus manos. ¿Qué voy a hacer? Vas a confiar en mí. En 3 días esto se termina. Lo abracé. Lloró durante 20 minutos como cuando era niño. Escaneé el documento y se lo envié a Mónica a las 8:47. Ella respondió, «Esto es oro. ¿Con esto podemos proceder? ¿Estás lista?» «Lista».
¿Cuándo? El miércoles 14. Dame un día más para coordinar. Devolví el documento a Daniel a las 10:23. Nadie puede saber que lo saqué. Nadie lo sabrá. Pero el martes 13 de enero, un día antes del plan, Daniel me llamó a las 11:52. Mamá, necesito que vengas, ahora. Llegué a las 12:34. La casa estaba en silencio. Daniel estaba en su cuarto mirando su teléfono. Lee esto. Era un chat entre Jessica y una amiga del 8 de enero. Jessica. Uf, finalmente terminó la cena. Amiga. ¿Y Daniel? ¿Te ayudó? Jessica. Obvio. Para algo tiene que servir si no trae dinero, jajaja. Amiga. ¿Y cuánto tiempo más va a estar ahí? Jessica. Ni idea. Mi papá dice que mientras más tiempo, mejor. Necesitamos a alguien que haga las cosas pesadas, y Daniel hace todo sin quejarse. Es perfecto. Amiga. ¿No te da culpa? Jessica. ¿Culpa de qué? Él vive gratis, come gratis. Mi papá dice que le está haciendo un favor, que lo está haciendo más fuerte, más hombre. Amiga. Tu papá es intenso, jajaja. Jessica. Ya lo sé, pero tiene razón. Daniel era muy blando. Ahora está aprendiendo lo que es trabajar de verdad. Había más. Mensajes donde Jessica se burlaba de Daniel, donde decía que su padre estaba domándolo, donde admitía que la entrevista del 6 de enero era falsa. ¿Cómo conseguiste esto? Su teléfono, lo dejó cargando, no tenía contraseña. Su voz se quebró. ¿Ella realmente piensa eso de mí? Daniel, vamos a salir de aquí, ahora mismo. Empaca tus cosas esenciales. Pero el bebé, ese bebé no te necesita si tú estás muerto. Esa familia te está matando. Por primera vez en 5 meses vi rabia y determinación en sus ojos. Está bien, empaco ahora. Pero escuchamos la puerta abrirse. Pasos pesados, voz de don Héctor. Daniel, necesito que laves el auto. Quédate aquí, le susurré. Yo me encargo. Don Héctor estaba en la sala. Señora Patricia. No sabía que estaba aquí. Daniel se viene conmigo hoy, para siempre. Se terminó. Don Héctor se rió. ¿Perdón? Daniel ya no va a trabajar como esclavo. Se termina hoy. La risa se detuvo. Sus ojos se volvieron fríos. Daniel firmó un acuerdo. Tiene obligaciones. Ese acuerdo es ilegal. Su hijo vive bajo mi techo. Come mi comida. Lo mínimo es que contribuya. Lo que es justo es pagar por 8 horas de trabajo. Lo que usted hace se llama explotación laboral. Don Héctor dio 3 pasos hacia mí. Cuidado con las acusaciones. Yo tengo abogados. Gente importante. Puedo hacer que su vida sea muy difícil. Mantuve la sonrisa fría. Y yo tengo 78 fotografías. Tengo el acuerdo ilegal. Tengo registros médicos de su desmayo. Y tengo una amiga en servicios sociales esperando mi llamada. ¿Quiere seguir con las amenazas? Su expresión cambió. Vi incertidumbre. Usted no haría eso. Jessica está embarazada. ¿Va a destruir esa familia? Esa familia ya está destruida. Ustedes se encargaron. Daniel salió con una mochila. Me voy, don Héctor. Si te vas, Jessica se queda, y el bebé se queda. ¿Estás dispuesto a abandonar a tu hijo? Daniel lo miró. Después me miró. Con voz firme dijo, ese bebé va a estar mejor sin un padre muerto por agotamiento. Me voy. Salimos a las 1:17 del martes 13 de enero. Mientras conducía, llamé a Mónica. Procede con todo. Ahora. Hoy. ¿Estás segura? No tenemos todo coordinado. Hoy. Don Héctor va a destruir evidencia. Tiene que ser ahora. Mónica suspiró. Está bien. A las 4:30, Servicios Sociales estará tocando su puerta. Hiciste lo correcto, le dije a Daniel. ¿Y si nunca vuelvo a ver a mi hijo? Tu hijo va a saber que su padre tuvo el coraje de escapar. Esa es la mejor lección. Pero a las 5:49 de la tarde, después de que Servicios Sociales visitara la casa y advirtiera a don Héctor, yo decidí regresar. Necesitaba ver su cara. Necesitaba confirmar que había entendido el mensaje. Y lo que encontré fue la escena que inicié esta historia. Don Héctor gritando. Daniel de rodillas, fregando pisos, como si nada hubiera pasado. Servicios Sociales solo había advertido a don Héctor. No sacaron a Daniel. Y mi hijo,
En un arrebato de culpa o miedo, había regresado mientras yo no estaba. Don Héctor, lejos de aprender la lección, lo había puesto inmediatamente a trabajar, como castigo por haber hablado, como castigo por haber intentado escapar, como recordatorio de quién tenía el poder. Y ahí supe que una advertencia no era suficiente. Necesitaba algo más grande, algo definitivo, algo que don Héctor nunca pudiera ignorar o manipular. Al día siguiente, el miércoles 14 de enero, regresé a esa casa, pero esta vez no fui sola. El miércoles 14 de enero a las 9:47 de la mañana, me desperté con una determinación absoluta. Daniel había dormido en mi sofá. A las 6:23, su teléfono sonó. Era Jessica. No voy a volver hoy. Tu padre me tuvo limpiando después de que Servicios Sociales se fue. ¿Eso te parece normal? Colgó. Después lo escuché llorar en silencio. Salí y me senté junto a él. ¿Quieres volver, verdad? Extraño a Jessica. Extraño la idea de lo que podríamos ser. Daniel, ellos no te aman. Usan tu amor contra ti. Eso es manipulación. Mi teléfono sonó. Era Mónica. Patricia. Don Héctor presentó una queja formal contra Servicios Sociales. Dice que entramos sin orden judicial, que lo acosamos. Tiene 3 abogados trabajando en el caso. ¿Qué significa eso? Que si no tenemos evidencia irrefutable, el caso se cae. Y él puede demandar por difamación. Colgué. Las 78 fotografías no eran suficientes. Don Héctor tenía dinero, abogados, conexiones. Podía argumentar que todo era voluntario. Necesitaba algo definitivo. Entonces recordé que Daniel mencionó que don Héctor guardaba todos sus documentos importantes en su estudio. Daniel, ¿el estudio de don Héctor tiene llave? Sí, ¿por qué? ¿Confías en mí? Siempre. Entonces necesito que me consigas acceso a ese estudio. Solo 30 minutos. Mamá, eso es ilegal. Van a pintar esto como si yo fuera una suegra loca. Van a hacer que parezcas un mentiroso. ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué buscas exactamente? Prueba de que don Héctor ha hecho esto antes. Estoy segura de que tú no eres el primero. A las 2:47 de la tarde llegamos a la casa de los Paredes. Don Héctor y doña Marta habían salido. Jessica abrió, sorprendida de verme. Vine con Daniel. Necesitamos recoger algunas cosas. Entraron a la sala. Jessica lloraba. Daniel la consolaba. Yo subí las escaleras. El estudio estaba en el 2º piso, 3ª puerta a la derecha. Daniel me había dado la llave del llavero de repuesto. Abrí y entré. El estudio olía a cuero y tabaco. Había un escritorio de madera oscura y un archivero metálico de 4 cajones. Primer cajón, documentos financieros. Don Héctor tenía 3 cuentas bancarias con más de 400,000 pesos cada una, más de 1 millón en activos líquidos, y le decía a mi hijo que el dinero estaba ajustado. Tomé fotos de todo. Tercer cajón, documentos personales. En una carpeta personal confidencial encontré lo que buscaba. Otros 3 contratos, idénticos al de Daniel, mismas cláusulas, mismo formato. Marzo de 2021. Rodrigo Esquivel, 28 años. Novio de Mónica Paredes, sobrina. Duración, 8 meses. Agosto de 2022. Carlos Mendoza, 32 años. Esposo de Beatriz Paredes, prima. Duración, 11 meses. Enero de 2024. Miguel Soto, 30 años. Novio de Laura Paredes, sobrina segunda. Duración, 5 meses. Don Héctor había hecho esto 3 veces antes. Esto no era maltrato accidental. Era un sistema diseñado para explotar a hombres vulnerables bajo el pretexto de caridad familiar. Tomé fotos de los contratos. Había algo más. Un documento mecanografiado. Notas personales de don Héctor. El problema con los hombres jóvenes de hoy es que son débiles. Jessica merece un hombre fuerte, no el cobarde con el que se casó. Pero puedo moldearlo. 6 meses de trabajo duro lo convertirán en algo útil, o lo quebrarán completamente. De cualquier manera, gano yo. Si se vuelve fuerte, Jessica tiene un buen esposo. Si se quiebra, Jessica se divorcia y encuentra a alguien mejor. Es un experimento interesante. Un experimento. Mi hijo era un experimento.
Tomé foto del documento. En el último cajón encontré un sobre. Gastos, enero 2026. Adentro había recibos de lujo. Baby Dior, 18.400 pesos. Restaurante Astrid y Gastón, 3.200 pesos. Spa Monasterio, 5.600 pesos. Joyería. Banchero, 42.000 pesos. Pulsera para Jessica. Total, 69.200 pesos en 5 días. Mientras mi hijo comía sobras y se desmayaba por desnutrición. Tomé fotos de los recibos. La última pieza fue una Polaroid vieja. Don Héctor, más joven, de pie junto a un hombre de rodillas limpiando el piso. Don Héctor sonreía. En el reverso, Rodrigo, mes 3, finalmente entiende su lugar, marzo 2021. Don Héctor había documentado su crueldad como trofeo. Tomé foto de la Polaroid, foto 98. Salí del estudio a las 3:34. Bajé las escaleras. Daniel y Jessica estaban en la sala. Daniel, necesitamos irnos. Pero mamá, Jessica y yo estábamos... Ahora, Daniel. Jessica se aferró a su brazo. No te vayas, por favor. Miré a esta muchacha que había sido cómplice de 5 meses de tortura, que había gastado 42.000 pesos en una pulsera mientras su esposo comía sobras. Jessica, en las próximas 48 horas, tu vida va a cambiar. Tu padre va a enfrentar consecuencias. Tú también, porque tú sabías y elegiste el lado equivocado. Salimos. Mientras conducía, llamé a Mónica. Mónica, tengo todo. Prueba de 3 casos anteriores. Documentos donde don Héctor admite que esto es intencional. Recibos que prueban que mintió sobre su situación financiera. Tengo todo. Silencio largo. Patricia, ¿cómo conseguiste eso? No preguntes. ¿Puedes usarlo? Esto es criminal. Explotación laboral sistemática. Fraude. Esto puede llevar a cargos penales. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame hasta mañana. Necesito consultar con fiscalía. Colgué. ¿Qué hiciste, mamá? Preguntó Daniel. Justicia. Finalmente hice justicia. Esa noche, a las 8:23, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de don Héctor en un restaurante elegante, riendo, celebrando. Soy Rodrigo Esquivel. Hace 3 años pasé por lo mismo que tu hijo. Esto es de hace 2 días. Siempre celebra cuando rompe a alguien. Por favor, destrúyelo, por todos nosotros. Respondí. ¿Estarías dispuesto a testificar? Absolutamente, y conozco a otros 2 que también lo harían. En ese momento, con 98 fotografías, 3 testimonios de víctimas anteriores, documentos que probaban premeditación y recibos que exponían hipocresía, supe con certeza. Don Héctor Paredes había cometido su último error. Había documentado su propia crueldad. Había creado un patrón tan obvio que ningún abogado, ningún juez, ninguna cantidad de dinero podría ignorar. Mañana, jueves 15 de enero a las 10 de la mañana, la fiscalía tocaría su puerta. Con una orden formal, con agentes, con autoridad real. Le di 34 años a mi hijo. Le di cada sacrificio. Don Héctor pensó que podía quitármelo, pero no entendió que las madres no olvidan, no perdonamos. Y cuando actuamos, lo hacemos con la fuerza de décadas de amor convertido en determinación. Mañana sería el día. Mañana don Héctor entendería, porque lo que pasó el jueves 15 de enero no fue solo justicia, fue algo más profundo, algo que cambió no solo la vida de mi hijo, sino la de todos los hombres que don Héctor había maltratado antes. El jueves 15 de enero, a las 9:47 de la mañana, Mónica llamó. Patricia, vienen 2 agentes de la fiscalía, un investigador de crímenes laborales y un trabajador social. Llegarán a las 10:30. ¿Quieres estar ahí? Absolutamente. No puedes interferir, solo observar. ¿Entendido? Entendido. Daniel, que tomaba café en mi sofá, me miró. Había dormido 8 horas por primera vez en meses. Van a ir a la casa hoy. ¿Quieres venir? Quiero estar ahí. Necesito verlo. Llegamos a las 10:17. A las 10:32 llegó una camioneta blanca. 4 personas bajaron. 2 hombres en traje, una mujer con portapapeles y un hombre con chaqueta que decía Ministerio de Trabajo. Doña Marta abrió. Su expresión cambió de curiosidad a alarma. Uno de los hombres mostró su identificación. Ella retrocedió
y los dejó entrar. Daniel y yo entramos detrás. Don Héctor estaba en el centro de la sala en bata de seda y pantuflas. Eran las 10:35 de la mañana. Esto es un ultraje. No pueden entrar sin una orden. El inspector Julio Medina sacó un documento. Aquí está la orden, señor Paredes, firmada esta mañana. ¿Prefiere cooperar o prefiere que esto se complique? Don Héctor leyó el documento. Su rostro pasó de rojo a blanco pálido. ¿Explotación laboral? ¿Fraude? ¿Quién presentó esta basura? Entonces me vio con Daniel en la puerta. Usted hizo esto. Sonreí con frialdad. Yo solo documenté la verdad, don Héctor. Usted hizo todo lo demás. Señora Morales, necesito que permanezca afuera, dijo el inspector. Ella puede quedarse, interrumpió Jessica desde la escalera, bajando en pijama de seda rosa. Sus ojos hinchados revelaban que había llorado. Quiero que escuche lo que tengo que decir. Jessica, no digas nada. Voy a llamar a nuestros abogados. No, papá, se terminó. El inspector sacó una grabadora. Señorita Paredes, ¿está dispuesta a dar una declaración voluntaria? Sí. No, no lo está. Don Héctor dio 3 pasos hacia Jessica. Señor Paredes, retroceda. Ahora. Un agente joven se interpuso. Un paso más y lo saco con esposas. Jessica se sentó. Mi esposo ha sido tratado como empleado no remunerado desde septiembre. Mi padre le hizo firmar un contrato que lo convirtió en sirviente. Yo sabía que estaba mal, pero tenía miedo de contradecir a mi padre. ¿Miedo de qué específicamente? Miedo de que me desheredara. Miedo de perder su apoyo financiero. Miedo de convertirme en la próxima persona de rodillas limpiando pisos. El silencio fue denso. Mi padre tiene un patrón. Prueba a los hombres que entran a esta familia. He visto esto 3 veces antes de Daniel. Con las parejas de mis primas Mónica, Beatriz y Laura. Todos pasaron por lo mismo, y yo nunca dije nada. Eso es suficiente. Don Héctor arrojó su taza contra la pared. Se hizo añicos. Ustedes están en mi casa. En mi casa. ¿Eso es lo que llama a hacerme trabajar 20 horas sin comida? Interrumpió Daniel. ¿A humillarme frente a sus amigos? Don Héctor lo miró con desprecio. Te estaba haciendo un hombre, pero eres demasiado débil. No, usted estaba alimentando su ego. Disfrutaba viéndome sufrir. El inspector se levantó. Señor Paredes, necesitamos acceso a su estudio, documentación financiera y contratos. No van a tocar nada sin mis abogados. Tenemos orden judicial. Podemos hacerlo con su cooperación o sin ella. Doña Marta finalmente habló. Héctor, déjalos entrar. Esto ya fue demasiado lejos. ¿Tú también estás en mi contra? Estoy cansada. Cansada de los secretos. Cansada de ver cómo tratas a las personas. Déjalos hacer su trabajo. Don Héctor sabía que había hecho algo malo. El estudio está arriba, segunda puerta a la derecha. 15 minutos después, el inspector bajó con una caja llena de documentos. Señor Paredes, ¿puede explicar por qué tiene 3 contratos idénticos con cláusulas de trabajo no remunerado firmados por 3 hombres diferentes en 5 años? Silencio. ¿Puede explicar por qué tiene un documento donde describe esto como un experimento? Más silencio. ¿Puede explicar por qué sus estados de cuenta muestran más de 1 millón de pesos mientras le decía a su yerno que el dinero estaba ajustado? Don Héctor se sentó lentamente. De repente, parecía 20 años más viejo. Quiero hablar con mis abogados. Puede llamarlos desde la estación. Necesito que venga con nosotros para una declaración formal. ¿La estación? Doña Marta se puso de pie. Es procedimiento estándar, señora. Vi cómo don Héctor subía a cambiarse. Su espalda, siempre recta, ahora estaba encorvada. Y sentí nada. Solo un cansancio profundo. El cansancio de 5 meses documentando maltrato. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Mientras esperábamos, me acerqué a Jessica. ¿El bebé? Está bien. El doctor dice que está bien. ¿Y tú? No lo sé. No sé si voy a estar bien. Hiciste lo correcto al decir la verdad. ¿Cuenta? Mi papá me va a odiar.
No perdiste tu familia, interrumpió Daniel, tomando su mano. Tu padre intentó destruir tu familia. Tú la estás salvando. A las 11:47, don Héctor bajó vestido con pantalón gris y camisa blanca. Sus manos temblaban. Señor Paredes, si está listo. Don Héctor caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Usted destruyó mi vida. No. Usted destruyó su propia vida. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver lo que hacía en la oscuridad. Lo vi subir a la camioneta. Lo vi sentarse en el asiento trasero. Lo vi mirar hacia su casa una última vez. Y se fueron. Daniel, Jessica, doña Marta y yo nos quedamos en silencio, procesando que la vida había cambiado para siempre en 37 minutos. ¿Y ahora qué?, preguntó Jessica. Era una buena pregunta, porque el confronto había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de declaraciones, abogados, trabajadores sociales y revelaciones que seguían llegando como olas en una tormenta interminable. El jueves por la tarde, don Héctor regresó de la fiscalía. Llegó en taxi, solo, con el rostro gris como ceniza. Se quedó parado frente a la puerta durante 5 minutos completos. Lo sé porque yo todavía estaba ahí, observando. Necesitaba ver esto hasta el final. Cuando entró, escuché gritos desde adentro. Doña Marta, Jessica. Después, silencio. Esa noche recibí una llamada de Mónica. Patricia, se puso peor de lo que imaginamos. Los otros 3 hombres presentaron denuncias formales. Con tu evidencia y sus testimonios, la Fiscalía está construyendo un caso de explotación laboral sistemática. Esto ya es criminal. ¿Qué significa eso para don Héctor? Entre 3 y 8 años de prisión, multas del 50% de sus activos. Patricia, lo destruiste. ¿Era destrucción o justicia? También el Ministerio de Trabajo está investigando sus negocios. Don Héctor tiene 2 constructoras y una empresa de servicios. Sospechan que usó el mismo modelo de explotación con empleados regulares. El alcance de su crueldad seguía expandiéndose como círculos en el agua. El viernes, Daniel recibió una llamada de Jessica. Necesito verte. Por favor, solo tú. Regresó a mi apartamento con los ojos rojos. Había llorado. Jessica me pidió perdón de rodillas. Dijo que había normalizado el comportamiento de su padre, que tiene miedo de convertirse en él. ¿Y tú qué le dijiste? Que la perdono, pero que no puedo volver. Perdonar no significa olvidar. No puedo criar a mi hijo, donde su abuelo es un monstruo. ¿Ella entendió? Sí, quiere mudarse. Quiere que nuestro hijo crezca lejos de su padre. Era un comienzo. El sábado recibí una visita inesperada. Rodrigo Esquivel, el primer hombre que don Héctor había explotado. Era un hombre de 31 años con cicatrices invisibles que se notaban en cómo evitaba el contacto visual. Señora Patricia, durante 3 años creí que lo que me pasó fue mi culpa. Don Héctor se encargó de que lo creyera. Pero cuando vi las noticias, cuando supe que no era el único, algo dentro de mí se liberó. Me mostró un artículo del diario El Comercio. Empresario de San Isidro, investigado por explotación laboral de yernos y empleados. Don Héctor ya no era solo un hombre cruel en privado. Era un escándalo público. Don Héctor me llamó anoche. Estaba borracho. Me suplicó que retirara mi denuncia. Me ofreció 50,000 pesos. Cuando le dije que no, me amenazó. ¿Grabaste la llamada? Toda. Se la entregué a la Fiscalía. Es evidencia de obstrucción de justicia. Le van a agregar cargos adicionales. Don Héctor estaba cavando su propia tumba. El domingo, Daniel recibió un mensaje de un número desconocido. Hijo de puta, destruiste a mi familia. Esto no se queda así. Te vas a arrepentir. Era don Héctor. El lunes la Fiscalía presentó cargos formales: explotación laboral, fraude, falsificación de documentos, intimidación de testigos y obstrucción de justicia. El martes, don Héctor fue arrestado formalmente, con esposas, en un patrullero. Su rostro apareció en todos los noticieros. Vi las imágenes en televisión. Don Héctor, siempre tan poderoso e intocable, ahora parecía pequeño, roto.
El miércoles fui a visitarlo. Me escoltaron a una sala pequeña con paredes de cemento verde institucional y olor a desinfectante. Don Héctor entró. Uniforme gris, sin Rolex, sin traje caro, sin autoridad. Solo un hombre de 58 años que había perdido todo. ¿Vino a burlarse? No, vine a que entiendas exactamente qué perdiste. Ya sé, mi libertad, mi reputación, mi familia, mi negocio, todo. No lo perdiste por mí, don Héctor. Lo perdiste por usted mismo. Cada decisión, cada acto de crueldad. Usted construyó esto. Yo estaba enseñándoles, haciéndolos más fuertes. No, estaba alimentando su necesidad de control y destruyó a 4 hombres. Rodrigo tiene pesadillas. Carlos está en terapia por PTSD. Miguel perdió la confianza durante años y mi hijo casi muere. ¿Qué quiere que diga? ¿Que lo siento? No, porque no lo siente. Solo lamenta haber sido atrapado. Silencio. Tiene razón, no lo siento. Siento que perdí, que me humillaron, que una vieja entrometida destruyó mi vida. Ahí estaba la confirmación. Don Héctor no había aprendido nada. Me levanté para irme, pero me volteé una última vez. En toda mi vida he conocido 2 tipos de hombres fuertes: los que levantan a otros mientras suben, y los que empujan a otros hacia abajo para sentirse más altos. Usted eligió el segundo camino, y ahora está descubriendo que ese camino lleva exactamente aquí, solo, en una celda, con todo perdido. ¿Y su hijo? ¿Él es fuerte ahora después de que mamá vino a salvarlo? Mi hijo es fuerte porque sobrevivió a usted, porque tuvo el coraje de pedir ayuda, porque está aprendiendo que la verdadera fortaleza no es sufrir en silencio, es saber cuándo decir basta. Esa es una lección que usted nunca aprendió. Salí de esa sala y respiré el aire fresco. Por primera vez en 7 días, lloré. No de tristeza ni alegría. Lloré porque finalmente se había terminado. Los siguientes meses fueron un proceso legal largo. Los abogados de don Héctor argumentaron que los contratos eran legales, que todo era consensuado. Pero la evidencia era abrumadora. Las 98 fotografías, los 4 testimonios, el documento del experimento, los recibos, la llamada grabada, los mensajes amenazantes. El 14 de abril de 2026, el juez emitió su veredicto. Don Héctor Paredes fue declarado culpable. Sentencia: 6 años de prisión, multa de 450,000 pesos, prohibición permanente de contratar empleados, compensación de 80,000 pesos para cada víctima. Las consecuencias fueron más allá. Sus negocios colapsaron, sus amigos lo abandonaron. Doña Marta inició el divorcio. Jessica se mudó a un apartamento pequeño. Don Héctor perdió todo lo que lo definía. Daniel consiguió trabajo en marzo. Una buena empresa, jefe decente, salario justo. Lentamente recuperó el peso perdido, el brillo en sus ojos, la confianza. Jessica dio a luz a Mateo el 23 de junio. Daniel está en su vida como padre presente, no repitiendo los errores de su propio padre ausente. Yo regresé a mi apartamento en Breña, a mis plantas medicinales, a mi rutina, pero con la certeza de que cuando la justicia falla, a veces una madre con 34 años documentando maltrato puede hacer la diferencia. Rodrigo, Carlos y Miguel crearon un grupo de apoyo para hombres víctimas de maltrato familiar. Daniel asiste a veces, están sanando juntos, creando algo positivo de la oscuridad compartida. ¿Fue venganza? A veces me pregunto si llevé las cosas demasiado lejos, si debí resolver esto de manera más privada. Pero después recuerdo la foto número 73, Daniel de rodillas, don Héctor gritando, y sé que no tenía otra opción, porque el maltrato que ocurre en privado necesita consecuencias públicas. La crueldad detrás de puertas cerradas necesita ser expuesta a la luz, y porque algunas batallas no son sobre ganar o perder, son sobre proteger a quien amas, cueste lo que cueste. Hoy es 29 de abril de 2026. Han pasado 15 días desde el veredicto, 46 días desde que abrí esa puerta
y encontré a mi hijo de rodillas. Estoy en el balcón de mi apartamento, tomando café, mirando el atardecer sobre Breña. El cielo tiene ese color naranja intenso que solo existe en Lima. Mateo, mi nieto de 5 semanas, duerme en su cuna portátil junto a mí. Daniel viene 3 veces por semana con Mateo para que yo pueda ser parte de su vida. Ayer, mientras cargaba a Mateo, Daniel me preguntó: «Mamá, cuando Mateo crezca, ¿le voy a contar lo que pasó?». Entonces cuéntale la verdad, pero no como venganza. Cuéntale como una lección sobre qué hacer cuando el amor se convierte en control, cuando tienes que elegir entre la lealtad y tu propia supervivencia. Daniel asintió, quedándose en silencio. Después dijo: «Gracias por no rendirte conmigo, cuando yo ya me había rendido». No respondí con palabras, solo lo abracé, a él y a Mateo. 3 generaciones, el pasado, el presente y el futuro. Hace 3 días recibí una carta de doña Marta, escrita a mano, en papel color crema, con su caligrafía perfecta. «Patricia, sé que nunca seremos amigas. Pasé 32 años casada con Héctor. Vi señales, vi crueldad, y elegí ignorarlo porque era más fácil que confrontarlo, porque tenía miedo de perder mi estilo de vida. Fui cómplice con mi silencio. Gracias por tener el coraje que yo no tuve. Gracias por salvar a mi hija de convertirse en mí. Solo te pido que cuando Daniel y Jessica decidan sobre su matrimonio, les recuerdes que Mateo merece conocer a su abuela materna, aunque su abuelo sea un monstruo». Guardé la carta en mi mesa de noche, junto a las 98 fotografías, junto al veredicto final. No como trofeos, sino como recordatorios de que el maltrato se disfraza de amor, de disciplina, de hacerte más fuerte. Rodrigo vino la semana pasada. Trajo rosas amarillas. Me dijo que había conseguido trabajo nuevo, que había empezado terapia, que por primera vez en 3 años podía dormir sin pesadillas. ¿Sabe qué fue lo más difícil? Fue convencerme de que merecía algo mejor. Don Héctor se metió en mi cabeza. Su voz me decía que era débil, que era un fracaso. Eso fue lo más difícil de superar. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo que su voz no era verdad, que pedir ayuda no es debilidad, es la cosa más valiente que puedes hacer. Durante 34 años trabajé en el sistema de salud. Vi cientos de casos de maltrato, y siempre había un patrón. El maltratador convence a la víctima de que el maltrato es amor, es disciplina, es por tu propio bien, y la víctima se lo cree. Se convence de que si solo se esfuerza más, el maltrato parará, pero no para. Nunca para por sí solo, solo escala. Por eso hice lo que hice, porque mi hijo estaba en ese ciclo. Y ese ciclo lo habría matado. Tal vez no físicamente, pero en su espíritu, en su dignidad, en su capacidad de amar sanamente. Ayer, Daniel me preguntó si me arrepentía de algo. Pensé durante largo rato. Miré a Mateo durmiendo. Y finalmente respondí: me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de cada día que perdí esperando que las cosas mejoraran solas. Pero de lo que hice el 14 de enero, no me arrepiento ni un segundo. Porque hay momentos donde tienes que elegir, entre ser amable y ser bueno, entre mantener la paz y defender la justicia. Yo elegí, y viviré con las consecuencias, pero también viviré sabiendo que mi hijo está vivo, que está sanando, que está criando a un hijo en un ambiente donde no tendrá que normalizar la crueldad. Y si Mateo algún día pregunta qué pasó con su abuelo paterno, quiero que sepa esto. La familia no es solo sangre, es respeto, es dignidad. Y cuando alguien usa la sangre como excusa para maltratarte, esa persona dejó de ser familia. Se convirtió en tu carcelero. Tienes el derecho de escapar. No importa cuánto te digan que eres débil por irte. No importa cuánto te digan que estás destruyendo la familia. Porque algunas puertas, una vez cerradas, deben quedarse cerradas. No por rencor, sino por sanidad, por las generaciones que vienen después. Hace 2 semanas, Daniel recibió una llamada de don Héctor desde la prisión, pidiendo hablar, pidiendo perdón, pidiendo conocer a su nieto. Daniel lo pensó 3 días,
y respondió con una carta de 2 líneas. Algunas palabras, una vez dichas, no se pueden borrar. Te deseo paz. Pero no tendrás parte en la vida de mi hijo. Adiós. Cuando me mostró la carta, le pregunté si estaba seguro. Completamente. Porque Mateo merece crecer rodeado de gente que lo ama sin condiciones. No de gente que usa el amor como arma. El sol se oculta completamente. Mateo se despertó. Me mira con esos ojos enormes que tienen todos los bebés. Ojos que todavía no conocen la crueldad. Y nuestro trabajo es asegurarnos de que su mundo sea bueno. De que crezca sabiendo que merece respeto. Que merece amor que no duele. Esa es mi lección después de 61 años. El amor real no te hace pequeño, te hace crecer. Y cuando alguien usa la palabra amor mientras te está haciendo pequeño, no es amor. Es control disfrazado. Cargo a Mateo en mis brazos. Huele a leche tibia y ese olor indefinible de los bebés. El olor a futuro, a posibilidad. Y le susurro: tu abuela te enseñará esto, mi amor. Que la dignidad no se negocia, que el respeto no se suplica, y que algunas batallas valen cada lágrima, porque lo único que te llevas de esta vida es tu dignidad, y nadie tiene derecho a quitártela. Las luces de la ciudad se encienden una por una, Lima se ilumina, y yo, Patricia Morales, de 61 años, enfermera retirada, madre, abuela, me permito finalmente algo que no me había permitido en meses. Me permito creer que todo va a estar bien, porque hoy mi hijo está libre, mi nieto está seguro, y yo cumplí la promesa que hice hace 46 días. En 11 días cambiaría todo, y cambió, para siempre.